Juliana tenía 17 años cuando tomó la decisión de quitarse la vida, y esto la llevó a estar clínicamente muerta durante varios minutos, y a lo largo de ese tiempo experimentó un viaje extraño. En ese estado, ella tenía los ojos cerrados y estaba como paralizada. Inicialmente se vio detenida frente a un túnel, y luego, sin saber cómo, terminó sumergida en las estrellas, y desde allí observó galaxias, planetas y todo el universo. En ese estado conseguía ver todo y lograba sentirlo todo. Al momento, eso no le produjo miedo. Por el contrario, se sentía rebosante de paz. Una paz, dice ella, difícil de explicar. En sus visiones, si así se pueden llamar, vio a sus seres queridos fallecidos y tenía el consuelo de saber que ellos vivían aunque ya habían muerto, y físicamente no estaban presentes. Hola, soy Roberto Tovar Gaitán y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a estos cuentos de la noche. Noche de cuentos. Hoy tenemos como escenario o como argumento o como tema principal uno de los misterios más grandes que rodean a la humanidad. Un misterio que a veces es traumático, un misterio que tiene que ver con el final de nuestra vida o el final de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Para qué vinimos a la tierra? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el objetivo de la existencia? ¿Qué pasa después de que morimos? Esos son misterios muy grandes que la humanidad ni la ciencia han logrado descifrar. Misterios que de una u otra manera tratamos de responder con argumentos científicos y también con las vivencias o los testimonios de algunas personas que dicen haber ido al umbral de la muerte y haber regresado. Regreso a la vida. El Dr. X, médico de una entidad prestadora de salud, o EPS en Colombia, por causa de un accidente automovilístico ocurrido cerca de la clínica donde laboraba, estuvo sumido en coma durante 7 u 8 horas. Y en ese estado, el Dr. X se murió. Luego, los médicos que lo revivieron cuando tuvo un paro cardíaco en medio de su coma, le aseguraron que estuvo clínicamente muerto más de 5 minutos. Al despertar del coma, 1 hora después de haber muerto clínicamente, su comportamiento fue errático y decía cosas extrañas, cosas que los médicos calificaron como alucinaciones. Cuando por fin salió de la unidad de cuidados intensivos, ya en su habitación, le contó a varios familiares que sí hay vida después de la muerte. Les dijo que había ido a otra dimensión del universo, una dimensión que nunca imaginó que existiese. Les contó que en ese maravilloso lugar se vio a sí mismo con un cuerpo diferente al que tenía en la Tierra, un cuerpo que era material y al mismo tiempo era como vaporoso o espiritual. Les dijo que desde que se sintió en esa dimensión extraña a la que llegó, pudo ver las estrellas, planetas y galaxias, lugares a los que podía ir con solo desearlo, pero que no pudo ir a ellas porque en ese momento era consciente de que no había muerto totalmente, pues algo parecido a un cordón plateado lo unía con su cuerpo terrestre. Los médicos le dijeron que en su muerte clínica estuvo muerto solo unos minutos, pero él sentía que había pasado más de 1 año.
De lo que hizo en ese año percibido no recordaba mucho, pero decía que era muy placentero acordarse de un joven que lo acompañó y lo guió a lo largo de su viaje. Después de esta experiencia, el Dr. X renunció a la medicina interna y se especializó en medicina paliativa o la atención de enfermos terminales, lugar en el que le ha ido muy bien. Vida después de la vida o regreso a la vida. Gente que se va, que regresa, que se declara clínicamente muerta y de pronto reviven, ya sea por acción de los médicos o porque ya decidieron, no, esta persona se murió y no, y de pronto esa persona, ¡pum!, regresa. Muchas de esas personas tienen cosas para contar, pero también hay muchas que prefieren estar en silencio, prefieren callar su experiencia. Se la refieren a unos pocos y lo hacen porque el tema de la muerte en nuestra cultura es un tema tabú. Esa es una de las razones principales. Para nosotros, en nuestra cultura, la muerte es un fracaso. Y al ser fracaso, pues no se habla de ella. También produce muchísimo miedo. Otro aspecto por el que callan, y yo lo he visto, es que cuando una persona dice que tuvo una experiencia cercana a la muerte, cercana al más allá, los demás lo rodean y comienzan a hacerle preguntas. Y entonces eso se vuelve fastidioso y en adelante guardan silencio. Solo unos pocos hablan sobre el tema. Gabriel, después de un atraco en el que fue baleado, despertó en la unidad de cuidados intensivos y al salir de ella, los médicos lo felicitaron porque había estado clínicamente muerto durante 10 minutos y que cuando ellos consideraban que el esfuerzo por revivirlo se había perdido, su corazón volvió a latir. A Gabriel no le importó la noticia, pues ya lo sabía. Sabía lo que había ocurrido en la mesa de cirugía. Entonces le preguntó al médico, al cirujano, que si estaba enamorado de la señorita morena que le pasaba los instrumentos. El médico, que sabía que Gabriel había entrado inconsciente a la sala y había salido de ella dormido, no entendía cómo conocía esos detalles y mucho menos a la señorita morena. Intrigado, el médico le preguntó que por qué lo decía. Entonces Gabriel le contó que había visto cómo la miraba y rozaba su mano con la de ella al tomar los instrumentos. El médico asombrado le contestó que sí estaba enamorado y que la señorita en cuestión era su esposa. Según su relato, Gabriel dice que despertó en la mesa de cirugía y sentado vio a los galenos trabajando en su cuerpo. Luego, dice que se elevó y comenzó a rondar por la sala, mirando y escuchando lo que hacían. Desde arriba, vio su cuerpo con el vientre abierto y no sintió ningún miedo ni dolor, solo sintió paz. Al principio, creyó ver y sentir su cuerpo, pero al pasar por encima de la gran lámpara con domo de plata, cuyas luces alumbraban hacia la mesa, en la parte superior, en la parte plateada que era como un espejo, se vio a sí mismo. No tenía cuerpo. Lo que veía de él, y así lo entendió, era una chispa luminosa. Entonces se movió de un lado a otro y regresó mirando para comprobar que la chispa luminosa que veía reflejada en el espejo era él. Y así lo comprobó. No era un cuerpo, era una chispa luminosa. Indagando, hizo el ademán de mirarse las manos, pero las manos no estaban.
Luego miró hacia el lugar donde supuestamente se colocaban sus pies, y los pies no estaban. Luego volvió a mirar el gran espejo superior de la lámpara y se dio cuenta que sí, que era una chispa luminosa. Después de comprender esto, bajó la mirada y entonces vio que el cirujano le ponía unos como ladrillos blancos en el pecho y que al hacerlo su cuerpo saltaba. Al momento de morir, se dice, los científicos buscando una explicación, que no han encontrado, pero buscan una explicación lógica que de alguna manera nos oriente hacia la explicación de qué es lo que ocurre cuando las personas dicen ir a un umbral, a una puerta, a un túnel, elevarse, ver cosas. Ellos buscan una explicación y a través de la biología humana pues han tratado de encontrarla. En las clínicas, en los hospitales, en la casa, en cualquier lugar donde se presente la muerte de un ser humano, los científicos tratan de indagar. Algunos han encontrado explicaciones y esas explicaciones se refieren a lo que pasa en el cuerpo humano al momento de morir. Se detiene la circulación sanguínea y entonces no llega suficiente sangre al cerebro y comienzan a ver o a sufrir alucinaciones. Lo del túnel dicen que como no hay suficiente fuerza en la sangre, presión, los ojos pierden su capacidad de ver bien y entonces se observa la alucinación o el túnel, el famoso túnel con una luz al fondo. Dicen que las glándulas también en ese momento actúan y hacen que la muerte, que puede ser generalmente es traumática, sea algo placentero. Es como la preparación para la salida, haciendo más agradable la salida de un humano respecto de la vida. Hay muchas clases de muerte. La gente puede morir de muchas formas y sobre esas clases de muerte hay una que es particularmente mencionada y preferida. La gente dice, ay, ojalá yo me muera así y no tenga una muerte dolorosa. Pero en general, la gente al momento de morir refiere una experiencia que aparentemente es muy agradable. Una experiencia que le hace ver cosas extrañas, cosas raras. Dentro de este gran grupo de muertes, de las causas de la muerte, está la muerte solitaria, la que todo el mundo quiere, la muerte rápida y se acabó esto y chao, chao, nos vamos. El caso es que la muerte solitaria también es muy común y hay personas que están solitas y de pronto su organismo, su cuerpo, por alguna razón falla y ellos viven la experiencia de la vida después de la vida o el regreso a la vida. Rafael es un ingeniero ya pensionado. Almorzó tranquilamente con su esposa. Luego, como era costumbre desde los inicios de su jubilación, caminó por la casa, hizo algunas cosas y luego de unos 15 minutos se fue a dormir la cotidiana siesta. Recostado boca abajo y sin calzado sobre la cama, con los brazos cruzados en el pecho al estilo faraón egipcio, su posición preferida, se dispuso a dormir. Durmió boca abajo, con los brazos cruzados en el pecho. Rafael recuerda que no sintió nada, ni dolor, ni nada de nada. Entonces, de un momento a otro se vio fuera del cuerpo, se vio flotando encima de la cama. Extrañado pensó que eso debía ser lo que llamaban desdoblamiento.
No pasó mucho tiempo de mirarse en la cama, y entonces, flotando en lo alto, pegado al techo de la habitación, vio que en una de las paredes del cuarto se abrió una luz como un túnel. Recuerda que el túnel tenía gravedad, y que luego de aparecer una luz al fondo del túnel, ésta lo atrajo como lo hace una mota de polvo en el aire cuando uno la sopla. Y así, sin peso, solo flotando, entró al túnel. Y al llegar a la luz, le salió al encuentro un ser luminoso, un ser de cuerpo humanoide, un ser que estaba seguro no era Jesús, ni un ángel, ni nadie parecido. Al llegar frente a él, el ser le puso una mano en el pecho y con la otra le hizo el ademán de espera, el ademán de quieto ahí, no se mueva, espere. Rafael, sin ningún temor, tratando de observar algo en el túnel de luz, miró el rostro del ser y luego miró al fondo. Y allí vio varios familiares ya muertos que sonriendo le hacían ademanes de saludo. Esos familiares no eran físicos, los que vio eran como vaporosos. Rafael, mirándolos, con la mano saludó y sonrió. En el grupo estaban sus señores padres o papás que hacía años habían fallecido. Rafael no sabe cuánto tiempo el ser lo tuvo esperando. Y luego, la mano que estaba deteniéndolo en el pecho de un fuerte empujón lo hizo regresar. Y al hacerlo, vio nuevamente su cuerpo y se dio cuenta que entraba él por la espalda. Cuando despertó, Rafael tenía el corazón como en taquicardia, y así esperó a que le pasara. Él entendía firmemente que ese día no se iba a morir, y eso lo tranquilizó. Cuando al fin su corazón latió con normalidad, sin olvidar ningún detalle de lo que le había pasado, se levantó con movimientos lentos y fue a la cocina, donde su esposa estaba lavando los platos. Y allí, al lado de ella, le dijo: «Mija, me acabo de morir, pero de allá me devolvieron». Sobre la vida o el regreso a la vida se ha escrito poco. La mayoría de los casos, de los libros, de los textos, son vivencias de personas, dejar hablar y escuchar. Cuénteme qué fue lo que le pasó, qué vio. Y de esos cuentos o de esas historias o de esas vivencias, las personas sacan conclusiones. Conclusiones que de una u otra manera sirven para entender que hay más allá, que hay después de la vida. Él es Esteban Cruz, un gran personaje, un periodista y escritor muy conocido en nuestro país y en el exterior. Él dedicó varios años de su vida a estudiar este tema y escribió un libro, ahí tienen ustedes la portada, un libro que orienta mucho alrededor de este tema, un libro que tiene cosas interesantes. Y como me piden constantemente que les dé literatura sobre los temas que se tocan, he invitado a Esteban Cruz para que nos acompañe y nos cuente un poquito del contenido general de su libro. Se los recomiendo. Buenas, don Roberto, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme a su canal de YouTube. El libro Vida después de la muerte fue un trabajo de más de 2 años de investigación y 5 de recopilación de casos de personas que dicen haber estado en un escenario cercano a la muerte, en los límites de la muerte debido a problemas médicos. Todos son casos de personas que tuvieron algo que se llama una ECM, una experiencia cercana a la muerte. El doctor Raymond Moody, un médico norteamericano, ha estudiado esto desde los años 70, tiene libros muy interesantes y además ha logrado analizar, por ejemplo, casos como los del túnel, ¿no? La gente que dice que entra en un túnel
justo en el momento en el que está agonizando. El libro tiene específicamente, quisiera contarle aquí muy rápido, una entrevista a JJ Benítez, a Juan José Benítez, quien me contó pues su idea de la muerte. Él ha escrito un libro muy interesante que se llama Estoy bien, en el que él cuenta cómo hay aparentemente personas que están muertas que interrumpen en nuestra realidad. Ya no son SMs, sino son personas que han fallecido y que entran en nuestra realidad. Ejemplos que él pone, que ha recogido por todo el mundo, por ejemplo, de personas que llegan a una tienda, preguntan por algo en específico y luego se van y nunca vuelven, y después cuando se pregunta quién era esa persona, todos concuerdan y dicen que es alguien que había muerto hace 2 años. Eso es lo que plantea JJ Benítez. En el libro también se habla de otro tema, que es el túnel, ¿no? El túnel de luz, que ya lo había comentado antes, en el que se habla, por ejemplo, de que las personas cuando están a punto de morir entran a un túnel de luz, una especie de espacio negro, largo, en donde sienten mucha placidez, en donde se sienten muy tranquilos, en donde se sienten de alguna manera muy relajados. Esa noción la cuenta Antonio Navarro Wolf. Él tuvo un atentado, una granada que le lanzaron en Cali en medio de unas conversaciones de paz, y él dice que lo llevaron a México y allí en un hospital llamado Ángeles Moset le cortan una pierna y resulta que por medio de un procedimiento él entra en un shock hipovolémico y él menciona que entra en este túnel de luz, Antonio Navarro Wolf. También está, por ejemplo, el caso de Ernesto Samper Pizano, que ya no es un caso de un túnel de luz ni un aparecido, como el que decía JJ Benítez. Aquí lo que habla Ernesto Samper es de otro fenómeno, que son esos visitantes de moribundos, que están en muchos textos a partir incluso de la Edad Media, en el que muchas personas que estaban falleciendo, gente que está a punto de morir, dice que viene alguien a visitarlo en su lecho, el papá, la mamá, el hermano. El problema es que estas personas están muertas. Estos visitantes moribundos, estos espíritus, digámoslo así, se cree que vienen a ayudar al tránsito al cielo, o al tránsito a otra realidad, o a la otra vida. Ernesto Samper dice que él se encontró con su papá y su abuelo, y que pudo hablar con ellos. Y eso me pareció a mí muy interesante y está en el libro. Aparte del caso del túnel de Navarro Wolf, de los aparecidos que nos cuenta JJ Benítez y de los visitantes a los moribundos que nos cuenta Ernesto Samper, hay otro caso que me parece a mí muy interesante, que es el de un habitante de la calle, de un reciclador colombiano, que aquí en nuestro país recibe una puñalada justo aquí abajo, que le llega al corazón, se lo parte, lo corta, entra en una etapa muy crítica. Esto sucede en el 2013, en Corabastos, cerca de la Puerta 6, llevan el hombre hasta el hospital de Kennedy y ahí le hacen una cirugía en el que revive después de 40 minutos, algo que era considerado y que todavía no se ha repetido en la historia de la medicina, que es considerado un milagro. Entrevistando al médico que lo trata y entrevistando a este señor, pues él nos dice que en ese momento que estaba muerto, por lo menos en signos vitales, y ya se estaba enfriando su cuerpo, él dice que estuvo en otra realidad, que visitó a lo que podríamos llamar el cielo. Eso es interesante porque también plantea que existe un cielo. Finalmente existe un testimonio muy impactante en el libro, que es el de la gorda Fabiola, el de Fabiola Posada, una cómica colombiana, una actriz colombiana, que ella cuenta cómo en algún momento, estando también en una UCI, en una situación muy compleja de salud, ella dice que viaja no al cielo, sino al infierno. Y para Fabiola, el infierno, don Roberto, es algo increíble. Es un lugar oscuro, lúgubre, un túnel horrendo, negro, de una cara que se burla de ella, que se ríe de su familia, que amenaza a sus hijos.
Dice ella que la meten en una jaula y que la chuzan por los lados, que la torturan y que ve otros espíritus de otras personas conocidas que padecen hasta que los médicos la sacan de esa situación. ¿Por qué iría la gorda Fabiola al infierno? ¿Y por qué un señor que trabaja en la calle va al cielo? Eso es otro de los temas que está en el libro, que habla de esos otros planos espirituales, donde supuestamente iría el espíritu, las almas. Para mí realmente, Roberto, fue una experiencia muy fuerte escribir el libro. Tiene esas visiones, desde el túnel de Antonio Navarro Wolf hasta los visitantes que llegan, digámoslo así, a los hospitales cuando la gente está a punto de morir, que nos narra Ernesto Samper, hasta el cielo visitado por una gente de la calle y el infierno por una famosa actriz. De eso se trata Vida después de la muerte. Son esas teorías, esas visiones, sustentadas también en investigaciones de científicos de todo el mundo, como Sam Parmia, como Ivan Alexander, médico de Harvard, que siendo un médico de Harvard, neurocirujano, neurólogo, tiene una meningitis y él dice que es improbable que el cerebro funcionara mientras él estaba en otra realidad. Una realidad muy parecida a la que está narrada en muchos de los testimonios del libro. Entonces, de eso se trata. Son varias teorías. Desde el túnel hasta el cielo, el infierno, los espíritus que nos visitan, que tratan de responder de alguna manera a esa pregunta que nos hacemos todos. ¿Hay vida después de la muerte? Muchas gracias por estar aquí conmigo, don Roberto. Para mí es muy importante estar en su canal. Gracias por su apoyo y un saludo grandísimo a todos, a su familia y también a todos los que lo ven, que lo vemos, porque en parte todos hacemos parte de la familia de su canal de YouTube. Se le quiere muchísimo, muchísimo, don Roberto. Y espero verlo pronto algún día. Gracias por todo. Esteban Cruz, muy amable por su compañía, muy amable por entregarnos un poco de lo que ha sido o fue la experiencia de escribir este libro, con sus contenidos, con las entrevistas que hizo. Para todos los autores este tema general es supremamente difícil y quizás traumático, pero ellos han cumplido la función de entregar. Ay, llegó el Michi, Dios mío, y siempre llega al final. Ya, Michi, salude. Michi Fufu. Esteban, de verdad, muy gentil, muy amable. La siguiente semana, en el siguiente episodio, bueno, la Carmelinita sigue, denme un poquitico de tiempo para irla preparando. En el siguiente episodio, si ustedes lo desean, continuamos con este tema de la... Mire, mi chiqui, me tapa el micrófono. Repito, la Carmelinita sigue. Denme un poquitico de tiempo para hacerlo. En el siguiente episodio, si ustedes quieren, me avisan a través de la encuesta que haga Viviana. Continuamos con este tema de la vida después de la vida, o el regreso a la vida. De verdad, muy amables por acompañarnos, por estar con nosotros. Sus comentarios de verdad nos ayudan muchísimo a continuar con nuestro trabajo. Viviana y yo seguiremos trabajando para entregarles a ustedes cada semana lo mejor del misterio. Michi, ay, este gato es terrible. Muy amables.